leprosa. Y allí, mientras las personas entraban y salían, él podía oír a las personas hablando y conversando acerca de este hombre llamado Jesús, que sanaba a los leprosos, que curaba a los enfermos, que le daba vida aún a los muertos. Y yo me imagino que en el corazón de este leproso empezó a nacer una esperanza maravillosa. Yo me imagino que en el corazón de este hombre cojo empezó a nacer la esperanza de que tal vez Jesús podía hacer algo por él, que tal vez Jesús lo podía curar, que tal vez Jesús le podía dar la fuerza en sus piernas para que él también pudiera caminar. Pero sucedió algo. Quiero que noten el versículo 2 conmigo. Había un hombre cojo de nacimiento. ¿A quién qué? ¿Qué dice? No los oigo. Cada día hacían ¿qué? Lo llevaban a la puerta a pedir limosna. Yo me pregunté cuando yo leí este pasaje, aquellos que llevaban al hombre cojo a pedir limosna, ¿no podían llevarlo a Jesús? Como el otro hombre paralítico, los amigos lo llevaron a ver a Jesús y rompieron el techo de la casa de Pedro y lo metieron por ahí. ¿Por qué fue que estos amigos de él no lo llevaron a ver a Jesús? Yo no sé por qué, yo no sé cuál era la condición en que ellos se encontraban. Pero yo me pregunté, yo me hice una pregunta cuando vi esto, cuando leí esto. ¿Por qué no lo llevaron a ver a Jesús? Y en ese momento me acordé de Wilson. A lo largo de mi vida he tenido la oportunidad de compartir el Evangelio con muchos jóvenes. Pero me acordé de Wilson. Nunca me olvidaré de él. Y les digo por qué. Wilson era un joven completamente hundido en el mundo de las drogas. Un joven atormentado. Un joven que pasaba días de angustia. Un joven que sufría. Un joven que necesitaba de Jesús. Y yo nunca le hablé de Jesús. Cuando tuve la oportunidad un día, nunca me olvidaré, Wilson vino a la puerta de mi cuarto cuando estaba viviendo en Hawái. Y me dijo, Marcos, un día yo voy a ser libre. Un día, no sé cuándo, pero un día yo voy a ser libre. Y yo no sé qué fue lo que se apoderó de mí, pero yo me quedé completamente callado. No le dije nada. Y pasó una bella oportunidad para traer a ese joven cojo espiritualmente, para ser curado por Jesús. Y a veces me pregunto, ¿vendrá un día en que Dios me dará nuevamente la oportunidad de compartir con Wilson el amor de Jesús? ¿O vendrá un día en que Dios clamará por su sangre que caerá sobre mí? Yo no sé. Y yo no sé lo que sucedió con los amigos de este hombre cojo, pero nunca lo llevaron a Jesús. Y muchos de nosotros podemos entender eso. Muchos de nosotros hemos perdido oportunidades maravillosas para traer personas a Jesús. Okay. Y cuando este hombre cojo estaba en esa escena maravillosa, había oído de Jesús, había oído hablar de él, esperanza renació en su corazón, pero no podía andar a donde estaba Jesús. Necesitaba a alguien que lo llevara y no había nadie. Y entonces ese hombre cojo tuvo que aferrarse a la esperanza de que tal vez un día Jesús pasara por aquel lugar. Y cada día soñaba, Jesús hoy va a venir por aquí. El día que viene se levantaba, hoy Jesús va a pasar por el templo. El día próximo se levantaba, hoy va a ser el día que Jesús viene. Le pedía a Dios, por favor, tráelo por mi camino. Pero Jesús nunca llegó. Y un día sentado en el templo,
oyó una noticia terrible. Jesús había sido crucificado. Los romanos lo habían crucificado y fue su propio pueblo que lo había traicionado. Yo me imagino que este hombre cojo se desesperó. Su única esperanza había sido arrancado de su vida. Ya no tenía para dónde ir, ya no tenía a quién acudir. Todo parecía perdido. Su única esperanza, Jesús, aquel hombre, aquellas historias que él oía, aquella oportunidad tan bella, ya no existía. Jesús había sido matado cruelmente en una cruz. Y yo me imagino que ese hombre cojo se desesperó. Y esa noche, acostada en su cama fría, yo me imagino que él lloró. Fue una noche interminable de sufrimiento, de dolor. Una de esas noches que parece que nunca va a terminar. Una de esas noches oscuras. Y en mi vida, en lo poco que he vivido, me da lástima decir, he pasado por muchas noches así. Son noches oscuras. Cuando te levantas, cuando no te puedes dormir, te tiras de un lado para el otro, sudas aunque no tienes calor. Te levantas a la medianoche y te sientes perdido. Y preguntas, ¿qué es lo que falta? ¿Qué me pasa? Son una de esas noches interminables cuando estás buscando la solución de tu problema y no existe. Cuando te sientes desamparado, cuando te sientes inútil, cuando no tienes fuerzas, cuando ya no tienes ánimo para dar un paso más. Tú también has pasado por noches así. Noches de sufrimiento, noches de dolor. Cuando parece que el rayo de esperanza de tu vida se está apagando por completo. Y este hombre desesperado lloró aquella noche, sufrió. La depresión se apoderó de él. Ya no tenía para dónde ir. Estaba condenado a seguir sufriendo una vida sin motivo, una vida sin esperanza, una vida sin sabor. Y yo me imagino que en ese momento ese hombre cojo le pidió a Dios que le quitase la vida. Nunca me olvidaré de mi amigo Patricio. Era un joven que sonreía mucho, se reía mucho, era un payaso. ¿Cuántos aquí conocen un payaso? Siempre están bromeando, siempre están con chistes. Y yo nunca me pudiera haber imaginado la lucha que existía dentro del corazón de este joven alegre aparentemente. Hasta que un día me di cuenta que trató de cometer suicidio. Y el año que lo conocí 3 veces, este joven trató de quitarse su propia vida. Había llegado un momento en su vida donde ya no tenía solución ninguna, donde ya no quedaba nada. Tal vez sentía que el hombre lo había abandonado completamente. Tal vez sentía que Dios ya no lo escuchaba. Y sabes, hoy en día vivimos en un mundo que no tiene esperanza. El suicidio ha llegado, los números del suicidio han llegado a un punto completamente alarmante y siguen subiendo. La violencia, el dolor, las cosas que suceden en el mundo, la inmoralidad, todo eso nos da a entender que vivimos en un mundo que ha perdido la esperanza. Vivimos en un mundo que ha perdido cualquier rayo de esperanza que tenía. Y las personas están atormentadas. Los otros días estaba hablando con un amigo mío que me estaba conversando con él acerca de su trabajo y me dijo que ahí en un puente, que no me olvido cuál, el puente que va a Nueva York, que conoció ahí a personas guardias de seguridad que le decían cada mes 1, 2, 3 personas vienen para tirarse del puente. Todos los días, la situación económica, las situaciones que las personas viven en sus vidas personales. Estamos viviendo en un mundo que ya no tiene esperanza. Y este hombre cojo había perdido